El tema que vamos a ver a continuación es el segundo de los temas dedicados al control interno, que es el control financiero, de eficacia y de eficiencia, ámbito subjetivo, objetivo, procedimientos e informes y la auditoría como forma de ejercicio del control financiero, incluyendo las normas de auditoría del sector público. Para elaborar este tema yo me he remitido al 220, 221 y 222 de la Ley de Haciendas Locales, que está posteriormente desarrollado por los artículos 29 y siguientes, creo que hasta el 32 o 33, del Real Decreto 424/17. Así pues, empezamos con el 220, que nos habla del ámbito de aplicación y finalidad del control financiero. Recordad que el control interno se lleva a cabo mediante dos modalidades: la función interventora, que es la que hemos visto en el tema anterior, y el control financiero, que es la segunda modalidad. No obstante, se dice que el control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios que presta la entidad local. También tendrá por objeto verificar la adecuada presentación de la información financiera, siguiendo las directrices marcadas por la IGAE para poder verificar el grado de eficacia y de eficiencia. El control financiero se realiza por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público y como resultado se emitirá un informe con las observaciones y conclusiones más relevantes, incluyendo las alegaciones del órgano auditado, que serán enviadas al Pleno para su examen. Respecto del control de eficacia, hemos de decir porque el control interno ya hemos visto que se lleva a cabo mediante dos modalidades: la función interventora y el control financiero. Y a su vez el control financiero tiene dos modalidades: el control permanente y la auditoría pública, pero ambos dos conllevan un control de eficacia. El control de eficacia, como bien dice aquí el 221, está relacionado con la consecución de objetivos, mientras que, en este caso, comprobar el funcionamiento de los servicios públicos, la relación coste-servicio, como siempre os digo, está relacionado con la eficiencia, que también, por supuesto, como lo dice aquí, el grado de eficiencia y eficacia, por supuesto, es objeto de control financiero. Las facultades del personal controlador, en principio se dice que actuarán con plena independencia, pudiendo recabar cuantos antecedentes consideren necesarios. A partir de aquí pasamos al Real Decreto 424, el título tercero, que nos habla de la función de control financiero, el capítulo primero concretamente del ejercicio del control financiero, y el 29 nos habla de las formas de ejercicio. Como ya hemos dicho, control permanente, auditoría pública, incluyendo ambas modalidades, el control de eficacia, pero también el de eficiencia, aunque en un segundo término. El control permanente se ejerce sobre la entidad local y sobre los organismos públicos sobre los que se realice función interventora. Para recordar sobre qué organismos se realiza función interventora, acudimos a la Ley de Haciendas Locales, concretamente al artículo 213, que nos volverá a servir, que nos dice que se ejercerá control interno respecto de la gestión económica de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes en su modalidad de función interventora, control financiero. O sea, las dos modalidades de control interno, la función interventora y el control financiero, se llevan a cabo sobre la propia corporación local, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles. Y quedaos con esto porque tendrá que ver luego con la auditoría pública, ¿vale? Entonces, ya hemos visto, como dice el Real Decreto 424, que la función de control permanente se realiza sobre aquellos entes o entidades sobre los que se realiza, valga la redundancia, la función interventora, es decir, la corporación, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles de capital único o exclusivo de la corporación local. Este control permanente se llevará a cabo revisando aquí se nos abre una llave con dos opciones. Por un lado, las actuaciones que estén contenidas en el Plan Anual de Control Financiero, y por otro lado, se revisará o se realizará control permanente sobre aquellas otras actuaciones que el ordenamiento jurídico asigne al órgano interventor.
La auditoría pública, ya estamos en la segunda de las modalidades de control financiero, consistirá en la verificación realizada con posterioridad, efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público mediante la aplicación de procedimientos que hace públicos la Intervención General de la Administración del Estado y en las siguientes modalidades. Primero, la auditoría de cuentas, que pondrá de manifiesto la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de los sujetos sobre los que se lleva a cabo la auditoría de cuentas. Será el órgano interventor quien realizará anualmente esta auditoría de cuentas sobre los organismos autónomos, las entidades públicas, las fundaciones del sector público, los fondos y consorcios, las sociedades mercantiles. Y ojo con esta figura, la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa en las entidades del sector público que no están sometidas a control permanente. ¿Vale? Hemos visto por un lado, fijaos, vamos a hacer la comparativa. Tenemos el 2.13, las entes o entidades sobre los que se realiza función interventora y función de control financiero, que son la entidad local, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles. Solo esas tres, en principio. Se realiza función interventora y función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas. Lo que ocurre es que esto luego está desarrollado y especificado por el Real Decreto 424. Ahora nos vamos al Real Decreto 424 y nos habla de la primera de las modalidades de control financiero, que es el control permanente. Y se nos dice, aquí está, que el control permanente se ejerce sobre la entidad local y los organismos autónomos o públicos en los que se realice función interventora. Y como la función interventora se realice sobre los organismos autónomos y las sociedades mercantiles de capital íntegro, pues ya sabemos que el control permanente se realiza sobre la entidad local, sobre los organismos autónomos y sobre las sociedades mercantiles. Aquí ya nos dice que la segunda de las modalidades de control financiero, que es la auditoría pública, es más amplia en su ámbito subjetivo y acoge los organismos autónomos, las entidades públicas, las fundaciones del sector público, los fondos y consorcios, las sociedades mercantiles. Y en el apartado B se nos habla de que la auditoría de cumplimiento, que es la segunda de las modalidades de la auditoría pública, se llevará a cabo en las entidades del sector público no sometidas a control permanente. Es decir, todos los entes del sector público que no sean los que aparecen en el apartado A. ¿Bien? Vale. El artículo 30 nos habla de la obtención de información, documentación y asesoramiento en las actuaciones de control financiero. Aquí se habla de la capacidad de examinar del interventor o de la persona que realiza las funciones de control interno, así como consultar cualquier información. Se recoge el deber de colaboración de la entidad que esté siendo intervenida respecto de o auditada. También se dice que podrá solicitar, es decir, hay un deber de colaboración, pero podrá solicitar a propia iniciativa el interventor a aquella entidad que esté siendo objeto de control financiero, pues la información que requiera. Esto también es importante a la hora de no mezclar conceptos y se dice que las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier momento una vez notificado el inicio del control sin que se precise previo requerimiento por escrito. Lo que nos está diciendo este apartado 4 del artículo 30, ya no sé dónde estaba, es que una vez que el órgano interventor emite resolución en la que se especifica o se manifiesta que va a llevar a cabo una actuación de control permanente o de auditoría pública sobre un determinado órgano gestor, lo que hace es notificar esta resolución en virtud de la cual le comunica que va a ser objeto de control financiero en cualquiera de sus modalidades, pero una vez que se le ha notificado esta resolución en virtud de la cual se le comunica que va a ser objeto de control financiero, ya no es necesario que notifique ninguna otra actuación ni ninguna otra personación, al menos por escrito. Otra cosa es que llame por teléfono y se asegure de que ese día en tal instalación va a haber una persona que le va a facilitar tal documento. Vale.
El órgano interventor es responsable de la auditoría, fijará el plazo de respuesta de las peticiones de documentación que realice y si hubiera obstrucción o falta de colaboración se pondrá de manifiesto en el informe que posteriormente redactará el interventor acerca de el ente o la entidad que ha sido pues objeto de control financiero. Vamos a ver la planificación del control financiero, artículo 31, importantísimo porque el plan anual de control financiero es obligatorio de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 212, aparte del artículo 13.6 de la propia Ley Orgánica de la Ley Orgánica 212. Y aquí se habla de que es el deber del órgano interventor. Sin embargo, en el Real Decreto 128/18 se habla que es función del tesorero. Esto cuando la función de intervención tesorería la lleva la misma persona no hay problema. Ni tampoco cuando no hay... El problema es cuando nos encontramos en una corporación que tenemos la figura del interventor por un lado y la figura del tesorero por otro. Y entonces digamos que a ver cómo se reparte, ¿no? A ver esto a quién le toca, ¿no? Esto a quién le toca. Bueno, pues se dice que en principio el órgano interventor deberá evaluar un plan anual de control financiero, no es tan difícil como parece, en el que se recogerán las actuaciones de control permanente y auditoría pública que se llevarán a cabo anualmente. ¿Qué se incluirá? Pues todas aquellas actuaciones que generalmente presenten riesgo de incumplimiento. Pues, ¿qué es lo que generalmente presenta riesgo de incumplimiento? Pues puede ser las subvenciones, puede ser la contratación, puede ser cualquier ámbito que considere el interventor. Entonces, lo que hace es identificar estas actividades que generan riesgo de incumplimiento, después las ordena en virtud de criterios cualitativos y cuantitativos en orden decreciente, desde la que genera más riesgo hasta la que genera menos, y con ello elabora el plan anual de control financiero, incluyendo controles regulares pero rotativos, para que no siempre se ejerza el control sobre la misma actividad y se escapen otras. El plan anual de control financiero será notificado al Pleno a efectos informativos, porque esto es un documento que elabora el interventor, del que no tiene que recibir aprobación de nadie, ¿de acuerdo? Pero sí informar al Pleno y podrá modificarlo en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo, se han modificado, ha habido una modificación de las actuaciones de riesgo que presentan riesgo o del orden en el que presentan riesgo. Vamos a ver el control permanente, que es la primera de las modalidades. Ejecución de las actuaciones de control permanente generalmente se basan en la verificación del cumplimiento de la normativa, a los que no se extiende la función interventora. Es decir, allí donde no llega la función interventora por ser previa, generalmente, pues llega la función de control permanente. También analiza la situación de la tesorería y las actuaciones previstas en las normas presupuestarias. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones. Es lo mismo que os he explicado anteriormente, una vez que el órgano interventor emite resolución en virtud de la cual va a llevar a cabo una actuación de control permanente sobre un ente o una entidad de carácter gestor, se la notifica y ya no tiene que notificar ninguna otra actuación individual. Y por último, la auditoría. Sí se lleva a cabo las verificaciones que se efectúen con procedimientos de auditoría, aunque realmente no confundir. Estamos llevando a cabo actuaciones de control permanente. Lo que nos está diciendo es que podemos utilizar procedimientos de auditoría, porque la auditoría pública está aquí, a continuación, ¿vale? No hemos llegado todavía a la modalidad de auditoría pública. Lo que se está diciendo es que el control permanente se puede realizar mediante procedimientos de auditoría del sector público aprobados por la IGAE, ¿vale? Ahora sí vamos a ver la auditoría pública, ejecución de las actuaciones de auditoría pública, de acuerdo con las normas previstas por la IGAE. El órgano interventor igual comunicará por escrito la resolución en virtud de la cual decide llevar a cabo una función de auditoría pública sobre una entidad o un ente específico.
Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar tanto en la entidad auditada como en el órgano, las dependencias del órgano interventor, o donde se encuentren los documentos que se pretendan comprobar o los archivos informáticos. Y para ello podrá realizar el examen bien de motu propio o requerir que se le facilite información, también efectuar comprobaciones materiales en los entes auditados, o solicitar incluso asesoramiento o dictámenes jurídicos que considere necesarios. Respecto de la colaboración en las actuaciones de auditoría pública, se habla en el artículo 34 de dos posibilidades: la colaboración por parte del sector público, que se dice que a propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas, las entidades locales podrán recabar la colaboración público-privada, pero vamos a ver primero la pública, que será recabando la colaboración de otros entes públicos u órganos públicos mediante los oportunos convenios. Bien, también se puede hacer con firmas privadas, pero en este caso mediante la legislación o la figura correspondiente de la legislación de los contratos del sector público. Aquí hay limitaciones, porque dice que no puede superarse el periodo de 8 años, incluidas las prórrogas, con la misma firma privada, y no podrá volver a contratarse con esta misma firma hasta transcurridos 2 años desde la finalización de los 8 primeros y prórrogas incluidas. Y con esto podemos dar con... está aquí de los informes, sí, se nos olvidaban los informes. En el 35 se habla del informe del control financiero, donde se nos dice que la estructura, contenido y tramitación pues debe seguir las normas de auditoría dictadas por la IGAE. Recordad que ya os lo dije, una cosa es que estemos haciendo control permanente, pero nos rijamos por los procedimientos de auditoría pública, que es distinto. Y los destinatarios de los informes, ¿quiénes son? Bueno, pues en principio el presidente de la corporación, a través del presidente el pleno, y por supuesto esto deberá publicarse en las sedes electrónicas, ley 1913 de transparencia, artículo, creo recordar que era el 8, y por supuesto la intervención general del Estado para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria. Y con esto sí quedamos por concluido el control financiero.